En un libro escrito en los años 70, un autor judío de nombre Simon Wiesenthal, en un libro que escribió con el nombre del girasol, nos narra un episodio, un incidente bastante dantesco, espeluznante. Dice él en su libro, una especie de autobiografía, que se encontraba en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, haciendo labores manuales, excavando rocas, y de repente una enfermera se le acercó y con un golpecito en el hombro le dijo que le siguiera. Simon pensó que su momento de morir había llegado, porque había visto con sus propios ojos a muchos miembros de su familia ser eliminados, masacrados o llevados a las cámaras de gas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El dolor que sentía en su corazón Simón era inmenso, indescriptible, incomparable. Más de 85 miembros de su familia habían sido víctimas de ese régimen de terror de Adolfo Hitler. Pues bien, la enfermera le tocó en el hombro y lo fue llevando por el campo de concentración hasta la parte más remota o trasera de esa localidad. Y allí había, en una casa vetusta, un pequeño hospital. Se sabía que era un hospital por los químicos que emanaban de dicho lugar. Y allí en ese hospital había solamente una cama, y sobre esa cama solamente un paciente. Y ese paciente estaba cubierto de pies a cabezas con vendas, todas alrededor de su cuerpo, que daban la apariencia de tratarse de algo así como una momia egipcia. La enfermera empujó a Simón ahí dentro, cerró la puerta y se marchó, y de repente el cuerpo que estaba cubierto de vendas empezó a moverse, movió los labios y comenzó a narrarle a Simón esta historia. Mi nombre es Kurt, tengo 21 años y soy un soldado de las élites SS del movimiento nazi de Adolfo Hitler. Las temidas élites SS que realizaban labores de masacre, de asesinato masivo de los judíos. Pues bien, dice, fui católico, fui a la escuela elemental, una escuela católica, me bautizaron, hice mi primera comunión, era un joven dedicado a seguir al Señor. Pero pronto me dejé conquistar por las mentiras de la propaganda nazi y me uní indefectiblemente al nuevo Dios de nombre Hitler. A él le ofrecí lealtad, obediencia y le dediqué mi tiempo, mis energías y todas mis capacidades. Y una vez que la guerra empezó, se ofreció como voluntario para unirse a esas tropas SS. Y la primera misión que le encomendaron consistía en ir a un edificio de apartamentos donde vivía un buen grupo de judíos, y entonces roció con gasolina junto con sus huestes a todos aquellos apartamentos y quemaron vivos a estos inocentes judíos. Y la segunda asignación consistió en algo semejante: identificar un lugar de niños que sufrían de algún tipo de discapacidad y también los quemaron vivos. Y el joven soldado entonces empezó a hacerse esta reflexión: no es justo lo que estoy haciendo. ¿Cómo es posible que yo, un servidor de Cristo, habiéndome educado en la Iglesia Católica, habiendo conocido el catecismo, habiendo encomendado mi vida al Señor, heme ahora aquí causando atrocidades, masacrando a gente inocente? Y entonces se volvió bastante descuidado y pensó varias veces en no obedecer más las órdenes. En uno de esos descuidos, un francotirador del ejército nazi le disparó y entonces el cuerpo de este pobre hombre joven estaba lleno de balas por todas partes. Los nazis temían mucho que este joven le contara
contara a otros jóvenes su historia. No querían que nadie se diera cuenta que este hombre tenía en su alma un inmenso arrepentimiento y que consideraba como malas estas acciones. Por lo tanto, lo escondieron en este lugar apartado, en este pequeño hospital, completamente aislado, donde no estuviese a la vista de nadie, para que nadie pudiese conocer realmente lo que había pasado, y mucho menos que en el corazón de este joven había un profundo arrepentimiento. Y entonces el soldado le dice a Simón: le he pedido a la enfermera que vaya allí al campo de concentración y que me traiga un representante del pueblo judío. No importa si se trata de un joven, de una mujer, de una niña, de un anciano, quiero expresarle mi más sentido arrepentimiento a ese representante del pueblo judío por las atrocidades que he cometido. No quiero morirme con este peso en mi corazón. Quiero sentir que me perdonan. Quiero irme a encontrar con el Creador totalmente perdonado de mis pecados. Y en su libro Washington dice: la única respuesta que pude darle fue quedarme en silencio, levantarme y marcharme de ese lugar sin haberle dado ningún perdón. Y luego en la segunda parte de ese libro fascinante, él se queda también con esa carga de conciencia y se pregunta: ¿debía haberlo perdonado o no? Tengamos en cuenta, 85 miembros de su familia habían sido masacrados. Y mientras la gran mayoría de personas que le escriben contestan: debías haberle perdonado, queda una pregunta en el aire. ¿Qué pasa, mis queridos amigos, cuando tú has ofendido a alguien, cuando le has causado llanto, dolor, cuando le has causado algún tipo de iniquidad, y luego vuelves donde esa persona que has ofendido, que has vilipendiado, y esa persona te dice: no quiero o no puedo perdonarte? Como en el caso de Simon, cuyo dolor era tan grande, tan desgarrador, que no pudo expresar palabra alguna a través de sus labios y simplemente se marchó del lugar. Es el mismo caso de un hombre que conocí en la parroquia de Poinciana hace muchos años. Se dedicó a consumir alcohol. Era un alcohólico, y cuando me refiero a esa persona como alcohólico, no lo hago en forma peyorativa. Recordemos que el alcoholismo es una enfermedad. Y como fruto de su alcoholismo destruyó a su esposa y destruyó a sus hijas. Pero un buen día el hombre conoció al Señor a través de un retiro, se arrepintió, se unió a los alcohólicos anónimos y por muchos años se ha mantenido sobrio, sin beber ni una gota de alcohol. Pues bien, aquel hombre fue a ver a su ex esposa y a sus hijas y les imploró de rodillas perdón. Lamento mucho el daño inmenso que les he causado. Sé que no hay acción de mi parte que pueda de alguna manera recompensar o reparar el daño que les he causado. Pero quiero implorarles, por favor, que me perdonen. Es parte de mi jornada de fe, parte de mi peregrinación a través de la vida. Quiero sentirme perdonado. No quiero sentirme toda la vida como algún tipo de basura. Y la esposa, la ex esposa y las hijas le contestaron: jamás te perdonaremos. El daño que nos causaste no tiene nombre. Que te perdone Dios, pero en lo que a nosotras respecta, jamás. Es la misma historia de un hombre joven de 20 años que dejó en estado de preñez de embarazo a su novia y entonces la trató de convencer para que se practicara un aborto e incluso le dio el dinero para que ejecutara tan atroz acción. La muchacha valiente, valerosa dijo: no, aunque sea sola, tendré a mi hijo. Y así lo hizo, tuvo a su hijo y el hijo fue bautizado en una de las parroquias nuestras de la diócesis de Orlando. El joven también tuvo la dicha, la oportunidad de conocer al Señor en un retiro de conversión y volvió donde su exnovia. Amor,
perdóname. Lo que hice fue una canallada, un crimen execrable. Pero quiero que me perdones, estoy arrepentido. Obviamente no espero que tú vuelvas a mi vida, ni tampoco espero que me permitas ver a nuestro hijo. Pero perdóname, por favor. Y ella contestó, nunca, nunca me dejaste sola, completamente abandonada. Para ti tu hijo no significaba absolutamente nada, valía más un apéndice. Incluso pagaste para que me deshiciera de él. No quiero saber nada de ti, apártate de mi camino. ¿Qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando hemos ofendido, cuando le hemos causado daño a otra persona voluntaria o involuntariamente, o hemos sido negligentes y queremos que esa persona nos perdone, pero el ofendido nos dice no, o simplemente no puede, o se ha marchado del lugar, o no podemos verle, o se ha muerto. Alguien maravillosamente toma el lugar de esa persona que no quiere, no puede perdonarte y te dice, yo te perdono. Estás completamente perdonado. Esa persona es el Mesías, es Cristo Jesús, es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, quien restaura nuestra vida. Le llamamos en nuestra teología católica pecados mortales, porque matan la gracia de Dios en nuestra alma. Y Cristo Jesús nos restaura la vida, recupera para nosotros la vida y nos perdona. La primera lectura del libro de la sabiduría, escrito por Salomón, nos habla también de un siervo que sufre. Alguien como Simon Wiesenthal en su libro El Girasol. Es el siervo sufriente, el siervo que padece en carne propia las injusticias por parte de quienes están en el poder. Incluso comienza la lectura diciendo: los malvados se burlaban y se decían entre sí: tendámosle una trampa a este hombre justo, hagámosle zancadilla, hagámoslo caer, hagamos que se precipite, que se vaya de bruces, que se estrelle, porque nos fastidia, nos molesta y se opone a lo que hacemos. Sin embargo, este justo, en vez de ser correcto políticamente, como se diría hoy día, en vez de callarse para evitar problemas, denuncia abiertamente la injusticia. No se queda callado. Esta mañana leía, antes de venir para acá, la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta de San Pablo a los habitantes de Corinto, capítulo 11. Y aquí San Pablo nos da en detalle todas sus obras, padecimientos por los cuales pasó por amar al Señor, por entregarle su vida a Cristo. Y dice allí Pablo en una lista que hace, una lista impactante: he pasado hambre, miseria, dolor, sed, estuve a punto de morir atravesando un río, casi naufragué un par de veces en el mar. He tenido que esconderme de mis enemigos, me han traicionado mis propios hermanos, tuve que fugarme por una ventana para que no me arrestaran. Todos esos padecimientos. Y cuando uno lee las cartas de San Pablo, uno se preguntaría: este hombre debería estar lleno de amargura, irritado, lleno de rabia. Tendría que estar diciendo: Señor, mira cómo me pagas por servirte. Miren, cada domingo estos maravillosos diáconos o el sacerdote o el lector dicen: carta de San Pablo a los tesalonicenses, lectura de la primera carta de San Pablo a los corintios, lectura de la carta de San Pablo. Y uno se imaginará que San Pablo escribe esas cartas con aire acondicionado, abanicándose, con asientos cómodos y mullidos, como donde estás tú sentado, con unas instalaciones maravillosas, con luces multicolores para alumbrar el altar. No, el pobre Pablo escribió todas sus cartas desde la prisión,
Ahora, el concepto de prisión que tenemos en nuestra nación es completamente diferente a las prisiones de aquel entonces. Eran cuevas, socavones, lugares inmundos, nauseabundos, donde el prisionero dormía y allí mismo tenía que hacer sus necesidades fisiológicas, donde no había absolutamente nada para guarecerse de las filtraciones de agua, de la lluvia, del calor. Y allí, desde esa situación tan terrible, Pablo escribe sus cartas y Pablo dice: es precisamente cuando me siento aplastado, cuando me siento en una situación bien difícil, que encuentro mi fortaleza en el Señor. El valor más grande, el tesoro más grande que debemos cuidar de una manera muy especial es nuestra fe. Cuando la fe sucumbe, cuando la fe se debilita, cuando la fe se acaba, perdemos nuestro horizonte, perdemos nuestra identidad. Ahora, déjenme concluir, porque ya muchos cayeron en el sueño profundo de la 1:36 de la tarde. Miren, aquí en este libro de la sabiduría, el justo que está siendo atropellado, vilipendiado, ese justo confía plenamente en el Señor. Esta lectura, óigase bien, es una profecía sobre Cristo Jesús. ¿Quién es ese Cristo sufriente? Perdón, ¿quién es ese siervo sufriente? Es Cristo Jesús, es el Mesías. Aquí el justo, él mismo, se llama Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, la expresión Hijo de Dios es una expresión que se usa para referirse a los ángeles. Hijo de Dios es una expresión que se usa en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Israel en conjunto, como grupo. Pero cuando en el Antiguo Testamento la expresión Hijo de Dios se refiere a un individuo como este hombre, el justo, que así mismo se llama Hijo de Dios, no hay duda que la referencia es al Rey de Israel. ¿Y cuál es el Rey de Israel? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, que habría de sufrir en el madero de la cruz, Cristo Jesús, quien muere una muerte ignominiosa. Por eso Cristo Jesús aparece ya en forma velada, digámoslo así, en esta lectura del Antiguo Testamento. Y luego, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de hoy, Evangelio de San Marcos, proclamado por el diácono Susano, dice que el Señor y sus discípulos atravesaban Galilea. La palabra Galilea significa un lugar montañoso. Con esto San Marcos ya nos está diciendo que el Señor y sus discípulos no están caminando por un paraje plano, cómodo, fácil de atravesar, sino por un paraje, un camino montañoso, tortuoso, lleno de dificultades. Atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían esas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Pero peor aún, están discutiendo entre ellos: yo soy más importante, yo merezco el lugar de honor, yo merezco el sitial de honor, yo quiero ser la persona más poderosa o influyente en el reino de los cielos. El Señor les está diciendo que va a padecer, que va a sufrir, que va a ser entregado en manos de los poderosos. Y estos están pensando: ¿cómo le hago para ser la persona más importante, la que más ventaja pueda sacar en el reino de los cielos? Y el Señor por eso les dice: si tú quieres ser el más importante, tienes que ser el último de todos, tienes que ser el servidor de todos. En la traducción al español moderno aparece la palabra servidor, pero en el original aparece la palabra esclavo. Y déjenme concluir aquí rápidamente con algo que parece más un tema del Jueves Santo, pero que tiene mucha relación con este Evangelio. En la Palestina bíblica
no había calles pavimentadas como las que nosotros tenemos en nuestra nación. Aquí tenemos grandes avenidas, autopistas con asfalto, donde se puede ir a gran velocidad, con mucha comodidad para nosotros y para nuestros vehículos. En los tiempos del Señor los caminos eran caminos polvorientos, destapados, sin ningún tipo de asfalto. Por allí transitaban animales, carruajes de tracción animal. Y esos animales iban depositando sobre el camino excrementos, el fruto del bolo alimenticio, o lo que yo le llamaría el tiramisú. Si todavía no sabes de lo que estoy hablando, por favor, pregúntale a la persona que está al lado. Por esos caminos polvorientos iba la gente a pie descalzo. No existían los zapatos. Los zapatos y sandalias solamente las vestían las personas que tenían comodidad económica. Recuerden, el Evangelio nos dice que el Hijo del Hombre era tan pobre que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, una referencia a la pobreza absoluta de nuestro Salvador, del Señor, quien seguramente tampoco tenía zapatos o sandalias para atravesar por esos caminos polvorientos. Por eso, en cada casa había un esclavo con un recipiente lleno de agua y una toalla que lavaba los pies de las personas que llegaban a las casas, especialmente en el Shabbat, en el día sábado, cuando se reunían a comer en familia. Llegaban con los pies sucios, asquerosos, llenos de inmundicias, de elementos putrefactos entre los dedos de los pies, con hongos y todo tipo de suciedades y de cosas que ni siquiera nos atrevemos a mencionar. Y el pobre esclavo tenía que hincarse de rodillas y lavar los pies cuidadosamente con agua y otros elementos, y luego secarlos con la toalla para que las personas pudiesen dignamente participar de una cena o de una comida. Entre los discípulos del Señor no había esclavos, por lo tanto no había quien les lavara los pies. Pero ustedes oyeron el Evangelio, iban peleando entre ellos: yo soy mejor que tú, soy más importante que tú, merezco el mejor lugar. Y por lo tanto se olvidaron de lavarse los pies entre ellos y entraron con los pies nauseabundos a la cena del Señor. Para mortificación de ellos, el Señor se quita la túnica, se ciñe una toalla, y el Señor se convierte en un esclavo al tomar los pies de cada discípulo y lavárselos. Pedro se da cuenta de la barbaridad que ha cometido y enseguida dice: Señor, a mí no me los laves. Y el Señor le dice: si no te los lavo, tú no tienes parte, no eres parte del reino de los cielos. Y responde impulsivamente: si así es la cosa, Señor, báñame entonces completamente. El Señor se convierte en un esclavo. Uno de los títulos del Papa es siervo de los siervos de Dios, esclavo de los esclavos del Señor. O sea que hoy el Señor nos dice: tú quieres ser mi discípulo, a servir como un esclavo, hacer los trabajos más humillantes. ¿Quieres ser mi discípulo? No esperes estar en los lugares de honor vapuleándote como el pavo real. Debes servir y debes estar dispuesto a sufrir y a ser rechazado y a sufrir la ignominia y a sentir que el poderoso te aplasta, porque es parte exactamente de nuestra vocación. Termina el Señor diciendo: ¿quieres ser mi seguidor? Toma tu cruz y sígueme. Y no te quejes tanto, porque nos hemos convertido en plañideras, en personas que sollozamos y nos quejamos por todo. El cristiano es un hombre o una mujer valiente, con una fe indestructible, con una fe a toda prueba, con una fe como la de la Virgen María, que frente a la atrocidad de ver a su hijo en el madero de la cruz, ¿saben cómo se mantuvo? Firme, como una columna incólume. No zozobró, no se derrumbó, se mantuvo firme. A mí a veces me da pena
porque la imagen que tenemos de la Virgen María es de una mujer muy dócil. Y la Virgen María pudo haber sido dócil, noble y suave y dulce para muchas cosas, pero era una mujer valiente. El cristiano, en medio de tanta zozobra que hay en el mundo, debe ser una persona valiente. La fe no consiste simplemente en decir: Señor, yo te alabo, te glorifico. La fe consiste en tener una fe ciega en el Señor. Señor, yo sé que todo me aplasta, me siento, Señor, completamente perdido, pero tú estás conmigo y sé que de esta voy a salir bien librada, porque como dice Pablo, nada malo sucede a los que aman y confían